Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañe. Iniciamos nuestro programa de todos los días. Justamente nosotros queremos meditar, como siempre, sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya comenzando y entrando en el libro del Éxodo. Después de haber hecho todo un recorrido del libro del Génesis, vamos a hacer una breve introducción durante estos días para poder entender mejor todo lo que significa este complejo libro del Éxodo. No nos olvidemos que los libros de la Biblia se están escribiendo después de esta experiencia del exilio. Y entonces el autor sagrado, cuando nos está explicando sobre las situaciones que ellos han vivido, o la situación teológica, mejor dicho, reflexionada de una situación que vivía en ese momento el pueblo de Israel, entonces nos tienen que ayudar a entender mejor también la estructura, para conocer, para saber que esta no es una historia lineal. Nosotros no encontramos en la Biblia una historia de un pueblo en forma lineal, sino que son pasajes muy importantes que teológicamente la tenemos que interpretar. Esto lo utilizamos gracias al estudio, gracias a la exégesis, muchos otros elementos que nos ayudan para que nosotros podamos saber sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros ahora que vamos a continuar estudiando sobre el libro del Éxodo, nos hará entender muy bien que este pasaje de las familias, este pasaje de las tribus, poco a poco comienzan a organizarse. Ya no será una sola familia, ya no serán solamente los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, y después esta larga historia que nosotros hemos reflexionado desde el capítulo 37 del Génesis hasta el final. Ahora entonces ya encontramos en el Génesis 1 hasta el 7 que esta familia se convierte en un pueblo, es decir, aquella promesa realizada a Abraham que nosotros veíamos en Génesis 12, 1-3, de que de ti nacerán pueblos verdaderamente, o de ti nacerá el pueblo elegido, que es mejor aún teológicamente hablando, nos hace entender que las promesas del Señor se van cumpliendo poco a poco. La promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, y más adelante, cuando lleguemos al capítulo 17, también llegaremos a la promesa que es la de la monarquía, ¿verdad? También tenemos otras secundarias, otras promesas, como son la promesa de la bendición, por ejemplo, ¿verdad? A través de ti serán bendecidas todas las naciones, y así sucesivamente. Bueno, lo importante es que ahora nosotros haremos una pequeña introducción general a este libro del Éxodo, para que veamos en una forma un poquitito más del estudio, en una forma más exegética. Algunas veces son pasajes un poco espinosos, medio asilentos, algunas veces la da por ahí no lleva, pero vega tuve. Añaña mindu umante anai katu hangwaisha hopi kwa ponai ha toma he pona ñandebe epala ñande autor sagrado he iseba ñandebe, porque ñande ñamañaba era detrás del lenguaje ya es agüeisha peñe por un jave con añande encuentro cuera ña henduba na ya esa epala mensaje mo to pala ya pigina la ñande autor sagrado epala he ise ñande esta comunidad que reflexiona upeagina el cajal la iglesia ya es aisha, o sea, esa tradición que piensa, que reflexiona y que dice, bueno, esta es la acción de Dios en nuestra vida. Bueno, esto desde el autor sagrado, porque nosotros sabemos el que está escribiendo, decíamos anteriormente, lo está haciendo después del exilio. Ahora nosotros podemos mirar en nuestra propia realidad, pero ya no después del exilio, sino que nosotros ahora lo miramos en nuestra realidad. Y cada uno lo va a ver y lo va a ir aplicando a su propia realidad, a su propia comunidad, a su propia familia, a su propio país. Y bueno,
Miremos así en forma general el contexto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento sobre todo, porque el libro del Éxodo tendrá un lugar especial. ¿Por qué está aquí en este segundo lugar? ¿Por qué primero el libro del Génesis y por qué después el libro del Éxodo? Entonces vamos a mirar su contexto, y un contexto que nosotros podemos mirar también desde nuestro punto de vista, un contexto histórico, es decir, cuál es la realidad histórica que le lleva al autor sagrado a ubicar en este lugar y a ir ordenando también los materiales, los elementos, ¿verdad?, que dispone, que tiene a disposición, que va ordenando en la Biblia para hacer una sola historia, desde el Génesis pasando por el Éxodo. Entonces, recordemos, el libro del Éxodo comienza recapitulando una información ya dada en el Génesis. Entonces, justamente para darle esa unión, en realidad, el autor sagrado, cuando escribe el Pentateuco, posiblemente lo que está escribiendo es un solo libro que nosotros lo dividimos en 5. Pero era opela en 5 libros, y dividía acá uno con un nombre diferente. Y justamente porque en aquel tiempo no se podían escribir como ahora nosotros tenemos libros así con hojas, encuadernados, lindos, en la imprenta, etc. No. Upeno es ahí sobre cuero o sobre el pergamino. Entonces, y a pluma, a mano, entonces, imagínense cuánto tiempo les llevaba escribir un libro, o cuánto tiempo les llevaba escribir toda una colección de libros, imagínense, costaba muchísimo. Y de ahí también los errores, ella va a ir, le va a ir, entendéis, y le trabajáis y ella la gente. Bueno, todos estos detalles tenemos que tener en consideración para que entendamos lo que se llama el contexto, ¿verdad? El por qué van entrando aquí estos parágrafos muy importantes, lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, dentro del estudio del texto, de la crítica textual, son entonces cada uno o cada una de las narraciones que son independientes, que después entonces se mete como si fuese una sola historia. Por lo tanto, este libro del Éxodo comienza recapitulando recapitulando. Y te comienza con los descendientes, ¿verdad?, de Jacob. Eso nosotros ya lo habíamos visto en Génesis 46, 1, 27. Upepe muy invecteñan de la lista, ¿verdad? También más adelante después vamos a volver a encontrar. Pero estos son los nombres, dice, de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Bueno, esto entonces es muy importante, ¿verdad? Son los descendientes de Jacob. Pero decíamos con esto lo que se está haciendo es una recapitulación. Narración entonces upeana a ella que esto está unido con lo anterior. Volvemos entonces enseguida con nuestro estudio del Éxodo en Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento. Te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita. No te convence nada. Y ahí se te
sin pasta, porque las pastas Sanita son las más ricas y fáciles de hacer. Pasta Sanita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y volvemos con Ñande Yarañé. Estamos con nuestro estudio del libro del Éxodo. Estamos haciendo una introducción general para que podamos entender, ¿verdad?, lo que significa justamente este camino de entendimiento, este camino también que nosotros estamos haciendo con nuestro estudio bíblico. Cada vez entonces ya cómo es que el autor sagrado va uniendo como si fuese una sola historia, a pesar de que tenemos muchos fragmentos, muchas historias independientes. Y aquí decíamos que el Éxodo comienza con una recapitulación. El capítulo 1 que va hasta el 5 nos narra de los descendientes de Jacob, que decíamos en Génesis ya 46, 1 al 27. Esta lista de Jacob que entraron en Egipto ha aparecido ya en el capítulo anterior, como decíamos, con la tradición de 70 personas. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas, se llama. Anderejono entonces, desde el capítulo 46,8 y siguiente, ahí vamos a encontrar la distribución de estas 70 personas. En total eran 70 personas. De Yarele, imagina, cuál la historia del Génesis, entonces, de Güero Mandú, dice la recapitular, volver a hacer como una síntesis y hacer entonces la unión, como un puente, como la unión entre esos dos libros, como esa bisagra que nosotros conocemos lo que significa, ¿verdad? La muerte de José había sido ya relatada en el capítulo 50, 26.
Y al mismo tiempo, en estos pocos versículos que estamos iniciando del Éxodo, se introduce un material nuevo. Vean, entonces, se está introduciendo un material nuevo. Y pues, estamos de mañana, ya del 37 en adelante, hemos visto que fuimos metiendo la historia de José. Ahora necesitamos meter más materiales, es decir, materiales nuevos sobre una nueva historia también que comenzaremos a narrar. Y así, este material nuevo que supone un paso adelante respecto al relato del Génesis, especialmente la muerte de toda la generación de José y el crecimiento del pueblo. A veces lleva que murieron, dice, José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Entonces hoy acá se mandejina, ya se llama todo lo que era simplemente un clan, una familia, tribus independientes, tribus pequeñas, ¿verdad?, que tenían Dios, el Dios Yahvé, que se unían. Entonces, todo esto estamos comenzando a dejar de lado y sobre todo el nuevo o el elemento nuevo que se introduce será el elemento sobre el pueblo como tal, el nacimiento del pueblo de Israel. Con ganas de ver entonces familia, cuatijañón, no, ahora ya comenzamos a ser toda una nación. Y como decíamos, se introduce también esto después, o sea, dándote el tiempo, diciéndote, bueno, Omanoma José, Omanoma todos esos descendientes que estuvieron, te da entonces un lapso de tiempo, como diciendo, la historia fue pasando. Y bueno, entonces la introducción apunta tanto al pasado, con estos 70 descendientes, los patriarcas, como también hacia el futuro, la historia del Éxodo. O sea, imagina una historia sobre nuestro Éxodo. Lo primero que hay que hacer es examinar más detalladamente esta doble función de la introducción. Hay un acuerdo general entre los autores que estudian sobre esto, los investigadores, respecto a la división de fuentes. Por ejemplo, la fuente sacerdotal, todo el capítulo 1 al capítulo 5 o el capítulo 7 son de fuente sacerdotal, lo que nosotros encontramos. Sin embargo, esta división inicial de fuentes no resuelve por sí misma muchos problemas, sino que simplemente pone de relieve los temas debatidos. ¿Por qué recapituló el escritor sacerdotal el material precedente de esta manera? ¿Y por qué unió su introducción con las tradiciones anteriores del Éxodo? Bueno, el escritor o la tradición sacerdotal, como nosotros lo llamamos, cada uno tiene su objetivo principal, ¿verdad? Comienza con una frase, estos son los nombres. Estos son los nombres, ¿verdad? Al igual que la frase también, esta es la historia de la creación. El famoso Toledot, ¿verdad? Como comienza en Génesis 2:4, ¿verdad? La fórmula le sirve al autor para proporcionar una estructura de relato, por una parte. Estos son los nombres, como comenzando, como diciendo lo otro se acabó. Otra cosa, otro elemento. Pero recordemos, haciendo esa comparación con Génesis también, capítulo 2, en el cual decía, estos son los nombres, nos dice aquí. En el otro, en Génesis, decía, esta es la historia de la creación. Cuando dice la historia de la creación, quiere decir que algo nuevo está surgiendo, algo que se renueva, algo que es diferente. Y entonces, cuando utiliza también estos son los nombres, te está diciendo, bueno, aquí, una historia, pues, o a veces historia, pues, entonces, ya pues acá, que ya es que ya hay cuaque, ya lee que, aupeya, entonces, no entendé, algo las ideas en síntesis. La fórmula que conecta los hombres con la entrada en Egipto deriva de la tradición 46. Este capítulo ha incluido también la tradición de las 70 personas. Es esta entonces la que introduce también esa tradición de las 70 personas. Sin embargo, teniendo en cuenta el número y sobre todo el papel que desempeña en el relato del Éxodo, el autor
se ve obligado a ajustar el material antiguo a la nueva situación histórica. Repite la tradición de los 70 en el versículo 5, pero añade el comentario de la estancia de José en Egipto para que éste, en consecuencia con el relato, el problema de reconciliar los números de las genealogías. La Biblia de los 70 señala 75 personas. Fue una cuestión importante para los intérpretes posteriores. Es interesante notar que a pesar de que el autor sacerdotal del Éxodo utiliza en el versículo 5 el marco genealógico, ¿verdad?, del Génesis 46, el orden actual de los nombres sigue la tradición más antigua, Génesis 35. Lo organizó los nombres según las mujeres epónimas de Jacob. Bueno, desde aquí entonces podemos ir entendiendo poco a poco cómo es esta estructura del Éxodo y cómo se va abriendo y se irá proyectando hacia adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. En casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor.
destino. Y volvemos con más Ñande Yarañe. No nos olvidemos que Ñande Yarañe siempre sigue adelante gracias al aporte, a la contribución de ustedes. Hágase padrino de Ñande Yarañe. Envíe ahí a través de Tigo Money su aporte. Hágase sobre todo socio, hágase padrino. Entre, pertenezca a este movimiento porque es importante que todos podamos evangelizar a través de la palabra. Lleguemos a todas las casas, a todas las familias. Estos materiales de Ñande Yarañe también recuerden que lo van a encontrar todo programa por programa en nuestro Facebook. Pongan Ñande Yarañe en Facebook y ustedes van a encontrar. Desde el día en que hemos iniciado, el 7 de mayo del 2018 y hasta hoy que seguimos entonces día a día con estos cursos bíblicos. Venga tu peye por ecaupebe a pejechata o minda pejecha y vacuetena en alguna oportunidad de que tu y pejecha hinacuri porque este iti pende en viapo que tu guapu pende celular de petena pende computadora peje que en Facebook y ahí van a encontrar todos los materiales grabados. Pero al mismo tiempo por eso es que nosotros le pedimos siempre su ayuda para que sigamos adelante, tengamos los padrinos que aporten mensualmente, eso es lo importante. Bueno, decíamos que estamos haciendo una introducción general sobre el libro del Éxodo. Cuando hablamos del libro del Éxodo, nosotros sobre todo estamos dando continuidad a lo que ya hemos reflexionado en los libros del Génesis. Al libro del Éxodo, teniendo en cuenta, dice, este nuevo papel que desempeña en el relato del Éxodo, el autor se ve obligado a ajustar el material antiguo a la nueva situación histórica. Se comienza entonces a utilizar, a meter dentro de la situación histórica en que se está viviendo. Repite la tradición de los 70 en el versículo 5, pero añade el comentario de la estancia de José en Egipto para que esté en consonancia con el relato. El problema de reconciliar los números en las graderías, en las genealogías, los 70 señala 75 personas. Fue una cuestión importante para los intérpretes posteriores. Es interesante notar que a pesar de que el autor sacerdotal del Éxodo utiliza en el versículo 1 el marco genealógico de Génesis 46:8, el orden actual de los muebles sigue la tradición más antigua de Génesis 35, que organizó los hombres según las mujeres epónimas de Jacob. Ahora veamos un poco, el versículo primero comienza con la tradición de los patriarcas, es decir, le nombra luego ya a Jacob. Los Bené Israel, Bené, Ben, hijo, Bené, los hijos de Israel, son los hijos de Jacob. Recuerdan que a Jacob en Génesis nosotros habíamos leído cómo el Señor le cambia el nombre en ese momento de la lucha de Jacob con el ángel. Pero en el versículo 7 se hace presente la función de transición, de la introducción. Ahora bien, los Bené Israel, o sea, los hijos de Israel, son los israelitas, el pueblo de Israel. El autor pasa de la tradición de una familia a la de una nación. Esto es lo importante que tenemos que resaltar, ya lo hemos resaltado, pero tenerlo más en consideración. De cierta manera estamos diciendo que oye cumplimos peñan de Yara iba a Abraham, su promesa. Entonces, dendiga tumo aire y cope ya neñore y lleva cucuatijaño ella, sino que de reñe penuta nereñoita, jaemos eñoita, y de ti entonces nacerán pueblos. Y es esa idea que se está transmitiendo aquí y nos está diciendo. Sin embargo, el egoísmo lo que está haciendo es cerrándonos totalmente a cualquier posibilidad. Los textos siempre son textos que nos ayudan, ¿verdad?, a entender siempre mejor el texto y el contexto del Antiguo Testamento, por ejemplo, uno de ellos. Bueno, decíamos que en este versículo 1, con la tradición de los patriarcas, los Bené Israel son los hijos de Jacob. Pero en el versículo 7 hace patente la función de transición de la introducción.
Ahora bien, los Bené Israel son los israelitas. El autor pasa entonces de la tradición, donde se deja claro, ¿verdad?, que la interpretación, ¿verdad?, de este éxodo es la continuación directa de la historia que ya habíamos comenzado en Génesis. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Ese versículo número 1, ya leemos, estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto. O sea, a allá de arriba, ¿verdad? Está viniendo desde Hebrón. De hecho, el carácter de continuidad queda explícito en el versículo 7. En el versículo 7 nos dice después, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Porque también aquí tenemos que dar a entender que esa tradición te está diciendo, te está enseñando que estos hijos de Israel fueron prolíferos. Muchos han aumentado como población, y así se está cumpliendo lo que decíamos en las promesas, o lo que Dios prometió a Jacob, ¿verdad? Y lo que prometió principalmente a Abraham en ese primer encuentro del capítulo 12, del 1 al 3. Entonces ahí le decía que tu generación, tus hijos, ¿verdad?, serán tan numerosos como las estrellas de los cielos. Y así también, aquí poco a poco se está desarrollando, pero se dan cuenta que es un proceso también, estilo mágico, pum, 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 pero ya pota ñande yara, pero ya poma ñande yara, no. Ñande ya pota upea, en la medida en que nosotros entendamos esta palabra, nos abramos a Dios y procuremos poco a poco entonces también dar de lo nuestro. En este versículo, el escritor sacerdotal va más allá del relato Génesis 46, 27 y comienza el relato del Éxodo. El vocabulario del versículo 7 refleja la promesa de bendición de Adán. Génesis 1:28 o el 9:1, como la persona, Abraham, Dios el Creador, ha cumplido su promesa a los padres. El versículo 7 funciona ahora como un versículo de transición, ¿verdad? Una transición entre ellos. Y después que apunta en ambas direcciones, expresa el cumplimiento de la promesa patriarcal y del pasado y sirve de soporte a los acontecimientos que dan comienzo al Éxodo. Bueno, estos son entonces los elementos más importantes que vamos encontrando en esta narración y en esta presentación del libro del Éxodo. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo.
Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Estamos en nuestro programa Ñande Yarañé. Conversamos con algunas grandes personalidades de nuestra sociedad que tienen un gran proyecto para nuestro país con respecto a nuestra cultura y sobre todo la cultura jesuítica guaraní. En este caso estamos conversando con el señor Manuel de Jesús Viedma. Él es pintor, fundador también de la Universidad Politécnica de Artes también del Paraguay, es escultor, él es profesor también, muy conocido en nuestro medio por sus pinturas. Y tenemos especialmente la participación el doctor Darko Schuster-Schick. Él es esloveno, pero que hace mucho tiempo que está por tierras americanas, por nuestras tierras. Ellos quieren comentarnos, él es principalmente investigador del arte, trabajó mucho tiempo en la Argentina, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y sobre todo con respecto a las misiones jesuíticas guaraníes. También nos encontramos con la magíster Isidora Gaona, licenciada en lengua guaraní, que acompaña también a este equipo muy de cerca. Como sabemos, es el arte guaraní a través de los jesuitas que ha entrado en nuestra nación. Aún hay muchísimo que explorar. Y la riqueza que cada vez estos investigadores y artistas van encontrando es verdaderamente hermosísimo. No hay nada que envidiar con otras culturas. Ellos ya nos irán diciendo oportunamente. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, la verdad que estoy feliz porque encontrándome en medio de toda la obra pictórica del profesor Viedma, realmente no puedo sino estar feliz. Ese es el punto de llegada, casi diríamos, de mi vida. ¿Cómo usted llegó hasta aquí, hasta el Paraguay, en contacto con el señor Viedma? Bueno, al Paraguay yo llegué en el año 1980, con el grupo de mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, donde estoy a cargo de la Cátedra Renacimiento.
Y bueno, San Ignacio de Loyola contó con el apoyo de Miguel Ángel, él puso la piedra fundamental en el Jesús de Roma, así que son temas muy relacionados. Nos fuimos 45 alumnos a recorrer misiones en el año 80 y desde entonces este fue mi tema. Ahora, ¿cómo lo conocí al señor Viedma? Realmente en este momento no me acuerdo, pero es un acontecimiento en mi vida porque me he encontrado, además de la obra pictórica de él, con un compañero con el cual pensamos igual, que el gran acontecimiento de nuestra historia han sido las misiones jesuíticas guaraníes y que realmente a este acontecimiento hay que prestarle toda la atención porque es la solución hoy en día para este mundo globalizado donde se encuentran muchas naciones y en competencia, en guerras, de todo. Y sin embargo acá se dio, primero los misioneros eran internacionales, había también 2 eslovenos, alemanes, la mayoría españoles, italianos, bueno, era una empresa intercultural. Fíjense en qué momento, hace 200 años, más todavía, 400 años, y se dio y funcionó maravillosamente. El gran aporte de Europa, lamentablemente, ha sido la expulsión de los jesuitas, o sea que Europa se vio, España sobre todo, se vio sobrepasada. Fíjense que hay un misionero, el padre Buenaventura Suárez, que necesitó un telescopio y se fabricaron en las misiones con los lentes de los cristales de roca y el trabajo prolijo de los indios, se fabricaron varios telescopios. Entonces los jesuitas quisieron comprarle un telescopio europeo. No encontraron en España dónde adquirirlo. Al final en Inglaterra se consiguió un telescopio, pero ya el padre Buenaventura Suárez redactó varias obras con observaciones hechas en el hemisferio sur. Se carteaba con los investigadores, astrónomos del hemisferio norte y realmente este lugar era un lugar de un adelanto cultural, científico y no digamos de social, como no es incomparable incluso en Europa. Muy bien, entonces estamos hablando con el profesor Darco y vamos a hablar un poco con el señor Manuel. ¿Cómo usted recuerda entonces cuándo se encontraron y cómo comenzó todo este hermoso proyecto que ahora están llevando adelante? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a la teleaudiencia. Y no es un saludo perenía así medio de formal y de cumplido, sino un saludo para ver si la teleaudiencia se involucra un poco en el tesoro que tenemos en el Paraguay, en el Cono Sur. Bueno, yo inicié esto muy jovencito, sorprendido por el ejercicio de la fe católica en los pueblos, las peregrinaciones, los festejos de los santos de cada pueblo, la convocatoria masiva de la gente. Y a la mayoría de esa gente yo he tomado contacto verbal, un diálogo, en donde aparece un libro no escrito, no aparece en ningún tipo de enciclopedia lo que hablan la gente del campo. ¿De qué hablan? De los valores sellados por los jesuitas y por los guaraníes de hace 400 años. Entonces surge en mi corazón, en mi espíritu como católico, una gran necesidad de hacerle sensible a la sociedad acerca de esos eventos que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con nuestro perfil, que tienen que ver con nuestra identidad y que se va borrando por la invasión de otras propuestas culturales y religiosas. No estoy en contra de ninguna propuesta, pero sí estoy a favor de poner en relevancia lo nuestro para poder cotejar y compartir con nuestros hermanos de todos los países. Don Viedma, y en este sentido,
¿Cómo está yendo este proyecto? Ustedes han ideado con el doctor Darco de mostrar verdaderamente al mundo ante la investigación, o mejor dicho, a través de la investigación, ¿verdad? Y después ponerlo verdaderamente en práctica a través de la pintura, ya que usted es especialista en esto. Sí, gracias a Dios me dediqué desde joven a estudiar artes plásticas, pintura, dibujo arquitectónico, escultura, etcétera, sin que eso sea un gran negocio en la sociedad. Todo el mundo me decía, usted va a ir a parar en las esquinas con una guitarra a pedir limosna. No he variado mi dirección. ¿Por qué? Por la aventura de tener lo que hoy tenemos. 70 murales de hace más de 40 años, eso tuvo un proceso. ¿Para qué? Para lo que acabo de decir, compartir con nuestros coterráneos, con nuestros compatriotas, con la iglesia. Nosotros somos el pueblo de la Santa Madre Iglesia. Estamos bajo su techo y tenemos que dar paso. Muy bien, entonces estamos aquí en compañía del doctor Darco, del señor Manuel Viedma y también de la magíster, la señora Gaona, que nos están acompañando. Estamos hablando principalmente sobre el arte de las misiones jesuíticas guaraníes en el podio del arte universal. Y seguimos con más Ñande Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema, en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, claro, y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Recordando aquel amor, pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Ñande Yarañe. Volvemos con nuestro programa de todos los días, nuestros cursos bíblicos, por las pantallas de la televisión. También nos puede encontrar en las redes, en el Facebook, Ñande Yarañe. Y así entonces nuestro curso bíblico, que habíamos comenzado ya anteriormente,
ahora estamos llegando al inicio, digo, del libro del Éxodo. Hemos concluido el libro del Génesis. Hacemos una introducción general durante toda esta semana para que entendamos también, en un estudio un poquitito más arduo, medio hipogilentos en algunas veces, porque andas ahí ya lees, ya echaba entero, ya recoge peñan de yarañi me lleva, sino que ya ella mío estudioso cuera, o mío entende o mío lees estaba, o ya puedo escuela de arqueología, o ya puedo escuela la estudio de los textos, la crítica textual, ñambojera bañan de peixa, la Biblia, todo lo que significa la historia, todo lo que significa la geografía, en fin, elementos que nos ayudan a una mayor y mejor interpretación de nuestro libro tan hermoso, este libro sagrado, el libro del Éxodo. Y bueno, así entonces decíamos que el versículo primero comienza con la tradición de los patriarcas, le comienza a llamar, estos son, ¿verdad?, los hijos, los Bené Israel, son los hijos de Jacob. Pero en el versículo 7 se hace presente una función de transición, la introducción. Los Bené Israel son los israelitas, el pueblo de Israel. El autor pasa de la tradición de una familia al de una nación, decíamos. Al unir estas dos tradiciones, deja claro que interpreta el Éxodo como comunicación directa de la historia que comenzó en Génesis. De hecho, el carácter de continuidad queda explícito en el versículo 7. En este versículo, el escritor sacerdotal va más allá del relato del Éxodo, de 46-27, ¿verdad? Comienza el relato del Éxodo, el vocabulario del versículo 7, refleja la promesa de bendición de parte de Abraham, ¿verdad? E incluso también la bendición hecha a Adán. Todos estos elementos nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. El versículo 7 funciona ahora como un versículo de transición, decíamos, cuando nos dice, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llena el país, que llenaba el país. ¿Por qué? Porque justamente nos está diciendo que desde ahora vamos a comenzar con ese pueblo. Todo un pueblo entre 4 y 5. O sea, y leyendo ni ya a toda una ciudad, ¿verdad?, con 3 o 4 personas. No, aquí justamente te está diciendo cómo uno es prolífero, pero no solamente prolífero en el sentido económico, sino que prolífero sobre todo en el aspecto espiritual, en el seguimiento de Jesucristo. Darle lugar, emojenda, vendere huerecoas, apendere y cuava. Porque pego la neta lento cuerina, peañan de yaro me evacuendebe, o peañan de la ñamoñana lleva a disposición de la gente. Bueno, ya decíamos que el capítulo 1 comienza con esa transición. Ahora, el versículo 7 funciona como un versículo de transición que apunta en ambas direcciones. Expresa el cumplimiento de la promesa patriarcal del pasado y sirve de soporte a los acontecimientos que dan comienzo al Éxodo. De soporte, entonces, en ayuda. Algunos autores, Brietzen, por ejemplo, ha defendido con fuerza la existencia de una fórmula tradicional. En el versículo 10, la repetición de la muerte de José en el versículo 6 pertenece a la fórmula de aparición del nuevo rey en el versículo 8. El comienzo de la nueva era aparece señalado por el fin de la antigua. El último redactor sacerdotal ha mantenido la fórmula tradicional de la fuente anterior del versículo 6, pero en el versículo 7 la ha entrelazado de manera magistral con su propio material de transición. Dicho evento marca el pan. Y así, entonces, cuando nosotros entendemos esto que Dios está marcando, que Dios está poniendo para el periodo de la historia de Israel, siempre será un Dios para su pueblo, comenzado en la creación. Es el Dios entonces que acompaña, es el Dios que está presente en todo momento. Bueno, esta es una primera presentación, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos y nos preguntamos, ¿y cómo es la fuente? Es decir, ¿desde dónde nosotros podemos mirar
para entender el libro del Éxodo. Vean con la fuente, Gina. La fuente quiere decir desde donde el autor sagrado comienza a escarbar, a juntar elementos, donde vamos a encontrar la materia prima. Como comunidad a reflexionar y a escribir, a hacer aquello que Dios verdaderamente está queriendo, ¿verdad? Entonces, veamos un poquitito, una partecita nada más de lo que puede significar para nosotros la cuestión de la fuente. Primero, la gran mayoría de los comentaristas críticos atribuye la sección 1.8.230 a diversas fuentes literarias, aunque reconocen al mismo tiempo que el relato actual tiene carácter unitario. Han de ampliar un amplio consenso, ¿verdad? Un amplio consenso en asignar, sobre todo a los sacerdotes, en el versículo 13 y 14, el estilo. El estilo es muy característico, ¿verdad? El vocabulario también. Y la continuidad con la introducción del Éxodo y la fuente la sacerdotal, si justamente está bien, del Génesis, confirman esta dificultad. Y nosotros con esta afirmación, sin embargo, esta división, ¿verdad?, del resto del capítulo entre yavista y eloísta, ha producido diversidad de opiniones. Los criterios habituales para la división, que son los nombres divinos y los duplicados, aparecen demasiado pocas para servir de ayuda. Parecen muy pocas, ¿verdad?, para servir de ayuda. Ahora, este acuerdo que nosotros encontramos de ambas partes se concreta en dos importantes aspectos. Abarca la primera sección que dijimos, los versículos 8 al 12 o los versículos 8 al 10. Meyer, también Kretschmann, Bunch, Baer, defendió que el proyecto que empieza en unión sagazmente, esto es importante, el versículo 10 encuentra otro durante ese duro trabajo de los versículo 10. Al contrario, Bellhausen, por ejemplo, seguido de Bacon, Driver, North, considera los versículos 8 y 12 como una unidad generalmente que tiene su cumplido en los versículos 15 al 20. En un segundo momento, nosotros podemos entender muy bien, hay una falta de acuerdo a la hora de determinar qué fuente está presente en el 15-20. Y también, entonces, en el capítulo 2, 1-10. La mayoría asignan dichos versículos a Noth, en cambio, apto para. Con respecto entonces a este primer asunto, aceptamos 8-12 como unidad. La contradicción entre el plan de actuar sagazmente y la referencia posterior a claros trabajos forzados no se basa en la división de fuentes, sino surge de la fusión de dos tradiciones. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir hablando más sobre este tema bastante complicadito, ¿verdad?, pero como una introducción a nuestro libro del Éxodo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana y que Dios les bendiga con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por